Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy revisamos un tema que tiene consecuencias para Estados Unidos y para México. La propuesta que hace el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al Congreso para legalizar la marihuana con fines recreativos. En el programa de hoy nos preguntamos sobre el nuevo enfoque que prevalece en la lucha mundial antidrogas, el ambiente que impera en Canadá en torno a la legalización de la marihuana, así como la agenda antidrogas en México tras el referéndum en California que legalizó el consumo de la marihuana. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional en donde también les presentaremos comentarios y entrevistas especializadas en materia de migración y frontera. Acompáñenos. La regulación legal del cannabis como sustancia adictiva ha sido objeto de debate y controversia desde hace décadas, particularmente por el fracaso de las políticas prohibicionistas de su consumo. En este sentido, a fin de cumplir con una promesa electoral, el gobierno liberal de Justin Trudeau presentó un proyecto para legalizar en Canadá la marihuana con fines recreativos a partir del 1 de julio de 2018. Las nuevas normas estarán basadas en recomendaciones de un comité de expertos nombrados por el gobierno federal, que podría ser el que fije las normas sanitarias, mientras que las provincias tendrían la responsabilidad de establecer las redes de distribución para supervisar la venta del cannabis. La compra y el consumo de marihuana estarían reservados para los mayores de edad, que podrían poseer hasta 30 gramos de cannabis en espacios públicos, con el derecho también al autocultivo de hasta 4 plantas de esa especie. El grupo de expertos establece que la marihuana no se vendería en los mismos lugares que ofrecen otros estupefacientes como el alcohol o el tabaco, contemplándose además la creación de salones donde se pueda fumar cannabis. En el contexto internacional, Portugal fue uno de los países pioneros en la despenalización por consumo de la hierba. En Holanda, la marihuana está permitida en pequeñas cantidades. Bélgica la legalizó, pero ofrece multas a quien consuma la droga en la calle y espacios públicos. En Suiza, todo mayor de 18 años puede tener hasta 10 gramos de cannabis, mientras que Barcelona es la única ciudad de España con clubes sociales para el consumo de marihuana. En Corea del Norte, la venta y consumo no es castigado. En Jamaica se aprobó una ley que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de cannabis. En Estados Unidos, solo en Colorado, Washington, Alaska, Oregon y el Distrito de Columbia es legal el uso personal de la marihuana, en tanto que Uruguay es el único país de América del Sur que permite el consumo recreativo de la planta. El mundo debe de encarar el desafío de las drogas bajo una mentalidad distinta. ¿Podremos seguir dando esta lucha con los mismos parámetros de pensamiento del siglo XX? ¿Estamos dispuestos a transitar hacia un régimen alternativo? El fracaso de la política punitiva y prohibicionista está a la luz pública, mientras que Estados Unidos ha sido el máximo consumidor y se ha convertido en el líder global del régimen represivo. Los muertos, los desaparecidos y los desplazados los han puesto los países productores. La política internacional de drogas se inaugura, digamos, formalmente con las Naciones Unidas, con la primera Convención de Drogas del 61, y desde firmada esa convención y las otras dos convenciones subsecuentes, lo que hemos visto es una política que se centra en el castigo, es una política que se centra mucho en la prohibición del uso no médico y no científico de un montón de sustancias y que autoriza básicamente el uso del sistema de justicia penal para disuadir tanto el consumo como la producción de sustancias que sin embargo mantienen una demanda fuerte alrededor del mundo, ¿no? Las consecuencias que nosotros hemos visto de esa política de drogas es que no solo no cumple con sus objetivos declarados de eliminar la oferta y la demanda de drogas, sino que además genera consecuencias negativas muy importantes, entre las cuales yo te diría, pues la principal es la creación de un mercado negro criminal, que opera precisamente pues un mercado que sigue existiendo con una demanda y con una oferta que sigue existiendo, pero bajo las reglas de la ilegalidad, produciendo sobre todo violencia, corrupción, violaciones al Estado de Derecho, por ejemplo. Que hay un fracaso de este régimen represivo mundial sobre políticas antidrogas y que debemos de caminar hacia regímenes alternativos.
Definitivamente. O sea, el énfasis que se le ha puesto, incluso muy específicamente, digo, se le data a aquella administración de Nixon, en donde se empieza a utilizar esta terminología de la guerra contra las drogas, en donde un tema que debería de ser de salud pública se vuelve a un tema de procuración y administración de justicia, que ha causado cientos de miles de muertes independientes a las muertes que han sucedido por el abuso de las sustancias. Entonces aquí hay una pregunta fundamental, y es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. O sea, es un tema, el uso de las sustancias psicotrópicas y demás, es un tema para el individuo, en la medida de que no le hace un daño inmediato, pues, ¿no?, por ese uso a otros, o es un tema de políticas públicas en donde lo deberíamos de encarcelar. Lo más importante es no hablar de fracaso, sino hablar de que hoy en día estamos buscando que las políticas de droga realmente sean y se adapten a la realidad que estamos viviendo. Siento que anteriormente funcionaban, pero hoy entendemos que no están cumpliendo ni con las normas ni con los mandatos que tenemos, y no están haciendo lo mejor que se puede en términos de combate a la droga. De esta forma, como lo sabes, en 2014 se empezó este debate sobre cómo modificar un poco y hacer más tangibles y más reales las políticas antidrogas, y se empezó digamos que debate, ¿no?, que llevó a la sesión especial de la UNGAS en 2016. El status quo en torno a la lucha antidrogas se niega a colocarlo bajo nuevos enfoques que privilegien la ciencia, la salud y la educación. Han sido los prejuicios y la maquinaria de intereses políticos, económicos y comerciales que no han permitido avanzar en un enfoque compartido y unitario en la diplomacia multilateral. Para una problemática compleja y de difícil abordaje, otros enfoques más balanceados deben tomar centralidad en la agenda internacional, pues hoy la divisa de la diversidad y pluralidad nos obligan a desmontar el pensamiento tradicional y convencional o fuera de la caja, como lo señalan otros, para transitar hacia un nuevo marco jurídico y normativo. Estamos caminando hacia un reconocimiento global de que esta ha sido una guerra fallida, errónea y completamente inefectiva, ¿o hay otros países que se aferran a dar este cambio? No, bueno, la gran mayoría se aferran a dar este cambio. Lo que es más, hay hasta ejemplos que se podrían decir que son exitosos. Singapur, por ejemplo, pues tiene la pena de muerte, y ahí sí no hay un problema de drogas, ¿no? O sea, ahora, Singapur tiene una eficacia en su ejercicio de gobierno y un control sobre una ciudad-estado que tal vez no se podría replicar en otros lados del mundo, pero en su gran mayoría todavía los gobiernos, la verdad, son muy reacios al cambio en este tema, porque pues también los padres de familia, la sociedad, pues tiene un punto, ¿no? Si yo me imagino que una regularización de las drogas va a permitir que mis hijos tengan más acceso y más fácil acceso a conseguir esto, entonces pues inmediatamente voy a ir en contra, ¿no? La realidad es que está disponible en cualquier lado, está generando problemas de incentivos internos de la sociedad que hacen que jóvenes estén entrando en una dinámica de criminalidad, se vuelve un tema de violencia, y la violencia no es inherente al uso de las sustancias psicotrópicas, entonces es con base a nuestro esquema de premios y castigos. Por el otro lado, lo que vemos pues es una sobrecriminalización de las personas que utilizan drogas, o de las personas que por necesidad entran a la cadena ilícita de drogas, ya sea como producción de subsistencia o como tráfico, microtráfico, que no necesariamente son pues los grandes narcotraficantes contra los que el régimen ha sido bastante ineficiente, ¿no? Nosotros no vemos a los grandes señores del dinero tras las rejas, mientras sí vemos ejércitos de personas de escasos recursos, de escasa instrucción, que terminan llenando las cárceles y terminan saturando nuestros sistemas penitenciarios, sin que al final, insisto, veamos un beneficio neto en la reducción de la oferta o de la demanda de drogas.
Los nuevos enfoques a los que se está acercando nuestra región tienen que ver con la despenalización del uso y la posesión para uso personal de todas estas sustancias, precisamente entendiendo que los usuarios no tienen por qué entrar en contacto con un sistema de justicia penal y que en su caso los servicios del Estado que habría que acercarle a las personas usuarias pues son de salud y no necesariamente servicios de castigo o de represión. De manera muy correcta, se habló ya más de un enfoque salud pública, de derechos humanos, siempre con perspectiva de género, teniendo en cuenta grupos vulnerables, en donde entran niños, y también pasamos a este otro lado, en donde se habló de acceso a medicamentos controlados, cosa que tampoco había sido un foco importante anteriormente. Entonces creo que hoy en día, en vez de hablar de fracaso, hablemos de una modificación de la guerra contra las drogas que va hacia una perspectiva mucho más humanística, más de salud pública, en donde buscamos que se trate al usuario como una persona que tiene una adicción y no como un criminal. El nuevo ambiente sobre drogas está teniendo lugar en Estados Unidos y Canadá. Más de una veintena de estados la utilizan para fines médicos y terapéuticos, mientras que los estados de Colorado, Oregon, Washington, Nevada y Massachusetts, entre otros, ya establecieron leyes para regular el mercado de la marihuana y privilegiar el enfoque de salud pública. Precisamente el pasado 8 de noviembre, día en el que se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tuvo lugar un referéndum sobre la legalización de la marihuana en California, la séptima economía del mundo y el estado más rico y poblado de la Unión Americana, que comparte frontera con México. Ya legalizó el consumo recreativo de esta sustancia junto con la venta para uso medicinal en la Florida. Sí, decía Jorge Castañeda hace unos años que venía próximamente, sí, lo ridículo que en la Baja California se iban a estar matando por el tráfico de estas sustancias y en la Alta California, en la California americana, iban a estar vendiéndola legalmente. Estamos ante esa disyuntiva, es una verdadera payasada. Ya hoy en día más de la mitad de la población de los Estados Unidos vive en estados en donde ya se permite de alguna manera, en particular el uso del cannabis, ¿no? de la marihuana, de manera legal. Esto es a nivel estatal, no olvidemos que a nivel federal las leyes no han cambiado. Es decir, en el momento en que haya voluntad política por parte del gobierno federal estadounidense, tienen toda la jurisdicción y la posibilidad de acabar con esas industrias que se han generado, particularmente en Colorado, entendiendo que es un tema de salud pública y no de procuración y administración de justicia, y más bien tratando de canalizarlo para regularlo y, claro, y taxarlo, ¿no? Sin embargo, yo te diría que nuestro continente, pues el primer país que tomó esa determinación de avanzar hacia la regulación del cannabis y abandonar su prohibición fue Uruguay. Uruguay lo hace antes incluso que los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos. Lo interesante es que estamos viendo frente a Canadá, Estados Unidos y Uruguay pues modelos de regulación distintos que seguramente será muy interesante evaluar para saber cuáles son los resultados que brindan. Muy rápidamente, Uruguay está planteado como un sistema cuasi monopólico de Estado, con mucha participación del gobierno central en la regulación de un autocultivo, de clubes sociales de cannabis donde los miembros pueden cultivar para aprovisionarse, y de la venta al menudeo en farmacias que recientemente se anunció comenzará en julio de este 2007. Colorado, Washington y otros estados en la Unión Americana presentan un modelo muchísimo más comercial, donde la iniciativa privada es básicamente quien recibe las licencias por parte de una autoridad de los gobiernos estatales para poder cultivar, producir y vender. Pues el control es un tema muy de manera de los países. Cada país deberá decidir cómo sigue el manejo de este tema de drogas, claramente bajo estas reglas, ¿no? Siempre con enfoque de salud pública, prevención, derechos humanos, grupos vulnerables y equidad de género. Finalmente, al buscar descriminalizar al usuario, estamos poniendo nuestra atención en el crimen organizado, es decir, en lo grande, ¿no? En lo que importa, poner el ojo
en las organizaciones de crimen organizado, que son las que finalmente están, digo, moviendo esta balanza, y no en el usuario o los pequeños, digamos, agricultores en términos del campo, ¿no? Frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, vale la pena preguntarse qué posición ha tomado frente a la legalización de la marihuana en algunos estados y las decisiones que se han tomado para su consumo y la despenalización de su uso. Si bien su postura todavía no está del todo definida al interior de Estados Unidos, lo que México sí ha recibido es un mensaje de continuar en contra de la lucha de las drogas para abatir el crimen organizado transnacional y los carteles mexicanos. Pero frente a una guerra completamente fallida y ensangrentada, con consecuencias demasiado negativas y devastadoras para los mexicanos, y después de la legalización de la marihuana en California y de lo que viene próximamente en Canadá con un referéndum para legalizar la marihuana con fines lúdicos, ¿a México le conviene seguirse subyugando a los intereses de Washington? Por el otro lado, se está hablando también de un enfoque de desarrollo mucho más amplio que tome en cuenta, por ejemplo, las necesidades de subsistencia de cultivadores de cultivos ilícitos que muchas veces no tienen otra opción o no tienen otro modo de vida alterno, y que entonces está buscando integrar a las economías lícitas y formales de manera que puedan abandonar el cultivo de estas plantas, sobre todo, o la producción de ciertas sustancias controladas. Estamos hablando también de mejoramiento del acceso a medicamentos esenciales y sobre todo de políticas basadas en evidencia, que lo que puedan hacer es darnos cuenta de manera mucho más fidedigna qué sustancias tienen un potencial uso médico terapéutico, qué sustancias representan riesgos más graves a la salud, y cómo podemos entonces asegurar que estas sustancias estén disponibles cuando tengan usos terapéuticos y médicos, y que estén un poco más restringidas cuando los riesgos a la salud sean más importantes. Creo que es muy importante este tema del enfoque, el enfoque de género, ya que hablamos también de usuarias que pueden ser madres de familia, madres solteras, bueno, más bien dicho, matriarcas, que sean los que llevan a la familia, usuarias que estén embarazadas o usuarias que al estar bajo el efecto de alguna droga hayan tenido algún tipo de riesgo para contagio de alguna enfermedad. Entonces, en vez de criminalizarlas, es apoyarlas, conociendo que es un grupo vulnerable y que en este país, por lo menos, tenemos mujeres que son el único sustento de una familia completa. ¿Cómo vamos a meterlas a la cárcel? ¿Qué va a pasar con esos niños, no? Las transformaciones en Estados Unidos, como bien lo dijiste en esta entrevista, lo estamos viendo en los estados. Así es. Ahora, ¿qué posicionamiento está tomando Donald Trump frente a esta política antidrogas cuando Estados Unidos se ha convertido en el máximo líder del régimen represivo de las drogas? Esto es por historia. Aparte, hay una veta puritana en Estados Unidos muy marcada. Recordemos que ellos en los años 20 prohibieron el alcohol, sí, ¿no? Con todo, lo que es más, se puede hablar de que estas redes de tráfico ilícito inician con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en México inician con la prohibición del alcohol en Estados Unidos cuando se generan estas rutas y los gángsters empiezan a tomar control sobre este comercio. Entonces es parte de la misma historia. Entonces, la nueva administración tiene, como tú sabes, pues tiene gente muy represiva por su propia naturaleza, son gente de derecha, que sí le importan estos temas. Yo, por lo que veo del señor Trump, a nivel personal, yo no creo que le importe mucho. Por un lado, ha habido una especie de olvidarse del tema, o sea, no hemos escuchado mucho. Exacto, yo también creo que todavía no está bien definido el tema. Y lo poco que hemos escuchado, pues también él metió de procurador a Jeff Sessions. Jeff Sessions es ultra, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar viendo que en cualquier momento dado, es un poquito como los tweets de este señor.
O sea, nunca sabes dónde estás parado. Claro, acaba de suceder con el Telecán, el que de repente salió un documento, se permeó un documento que era supuestamente política, donde se veía cierta flexibilidad con el Telecán, y luego escuchamos a Spicer saliendo y diciendo, no, es simplemente un borrador. Sí. Entonces, uno nunca sabe dónde está parado con esta administración. Sí, exactamente. La marihuana sigue siendo la droga ilícita más consumida del mundo después del alcohol. A esta ola expansiva de despenalización y de flexibilización en su uso busca sumarse Canadá, este país industrializado de América del Norte que convocará a un referéndum o a una consulta pública para primavera del 2018. Recordemos que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en tiempos electorales propuso la legalización de marihuana en Canadá. Ello convertiría a Canadá en el primer país del G7 o de este grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo en legalizar su consumo después de que haya permitido su utilización para fines médicos y terapéuticos. Porque el cannabis es la sustancia ilícita más utilizada alrededor del mundo, pero también porque los daños que le hace a la salud, digamos, los daños relativos y los daños asociados a la planta son menores en magnitud que otras sustancias que están legalmente disponibles como el alcohol y el tabaco, y no hace necesariamente tanto sentido mantener esta prohibición cuando sabemos que el potencial adictivo, que además el potencial también de uso médico y terapéutico de la planta, pues se pueden aprovechar de otra manera. Y hasta el día de hoy no se ha podido establecer en el término del cannabis, como lo dices tú, fumado una dosis terapéutica, por ejemplo, y todavía no se sabe cuál es la dosis tóxica. Entonces, es complejo, pero sí se entiende que en lo que tiene que ver con médico y científico, creo que se debe de tomar en cuenta, pero finalmente, como te lo comentaba, nosotros entramos en estas convenciones. Y otra cosa muy importante yo creo que es el acceso a medicamentos controlados, cosa que tampoco se había hablado mucho. Hoy existen estadísticas muy importantes que hablan de que solamente el 20% de la población mundial tiene acceso a medicamentos controlados. Y estamos hablando del 20% de la población mundial que lo requiere. Es decir, personas que vivan con dolor crónico de moderado a severo. Y puede ser desde cáncer, que a veces el enfoque es mucho en cáncer, pero se puede hablar también de una artritis reumatoide, una osteoartrosis, varios padecimientos que cursan con dolor crónico, fuerte, moderado a severo, y que no tienen la posibilidad de controlárselo más que con medicamentos que no les quitan el dolor. Entonces también esto es muy importante porque habla del derecho humano, más bien dicho, tiene un enfoque de derechos humanos en donde hablamos del derecho a vivir sin dolor. En América del Norte el tema de la marihuana, número 1 es Estados Unidos, sí. Siempre lo ha sido, en términos de producción y consumo. En número 2 se la debaten en diferentes momentos México y Canadá. Entonces, en el lado de Canadá es Columbia Británica principalmente. Ahí lo que acaba sucediendo es que ese narcotráfico lo manejan las pandillas estas de motociclistas, ¿no? Ya sabes, que andan en sus Harleys y traen esas gentes son los Hells Angels, ¿no? Sí. Es como se llaman. Entonces, Hells Angels de Canadá son los que manejan ese narcotráfico entre esos dos países y es un enorme comercio, muy sofisticado. De hecho, tengo entendido que el producto que mandan de Canadá es de altísimo contenido de THC, ¿no? Que es la sustancia activa, pues. Y de gran calidad, o sea, así de perfeccionado está. Y lo mandan mucho al sur, pero también lo consumen en Canadá. Bajo la tradición liberal y progresista de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, quien capitalizó su victoria en las elecciones del 2015
y dejó atrás la política conservadora de Stephen Harper, que tanto daño le hizo a la relación México-Canadá, es que se propuso la legalización de la marihuana recreativa, una iniciativa puesta a tono con los planes para prohibir la discriminación en contra de las identidades de género, la urgencia de combatir el cambio climático, la necesidad de extender una mano a los migrantes y refugiados, así como revitalizar la diplomacia multilateral desde la trinchera de las Naciones Unidas. Esta canasta de ideas, junto con la propuesta de reducir las armas de fuego, provocan cortocircuito con los posicionamientos conservadores de Donald Trump en Estados Unidos. Lo que tú dijiste acerca de la plataforma de Justin Trudeau al principio es para mí el referéndum que cuenta, ¿no? La gente sabía qué se trataba. Yo creo que ya tienen la legitimidad democrática para llevar a cabo esta descriminalización. Es que no es tan fácil, ¿no? Claro, o sea, no es nada más levantar las restricciones, porque entonces, ¿cómo vas a articular? Es que, o sea, vean la logística detrás, ¿cómo vas a articular el cultivo? ¿Vas a permitir un monopolio del Estado para fabricar esto o vas a permitir que la gente tenga sus plantitas? Claro. ¿Cuántas? O sea, y si tienes tus plantitas en tu casa, ¿lo puedes vender? Va a haber una especie de, en muchas provincias de Canadá, por lo menos si yo mal no recuerdo en Ontario inclusive, sí, que es la más importante, todavía el alcohol, por ejemplo, se vende en tiendas oficiales de la provincia. Es decir, todavía hay una especie de monopolio estatal. Canadá es un país que ya tiene un modelo de cannabis medicinal establecido, y Canadá lo hará también tomando, digamos, los mejores elementos de Estados Unidos y de Uruguay, permitiendo la participación de actores privados a través de licencias, pero con una regulación central muy fuerte que mantendrá prohibiciones bien interesantes, como obviamente la venta a menores de edad, el establecimiento de puntos de venta cerca de escuelas, hospitales, lugares públicos frecuentados por menores, mantiene restricciones al etiquetado, a la publicidad, de manera que no se está haciendo de la marihuana o del cannabis un producto de venta como cualquiera, ¿no? Que alimente las pesadillas de las personas más conservadoras que tienen horror de ver esto, que se venda en cualquier tiendita de conveniencia, ¿no? Ese no va a ser el caso. Pero sin embargo, pues la importancia relativa de este modelo canadiense no es para nada menor, porque va a ser el primer país del G7 que regule el mercado de cannabis en su totalidad a nivel nacional. La semana del 10 de abril fue importante para Canadá. Justin Trudeau presentó un proyecto para legalizar la marihuana con fines recreativos, una propuesta que encontró consenso entre la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento. Todo este esfuerzo fue guiado gracias a las recomendaciones que emitió un grupo de trabajo mandatado por la exministra liberal Anne McClellan. Bajo un marco de 80 recomendaciones, el informe señala que los canadienses podrán comprar y transportar hasta 30 gramos de cannabis para uso personal, poseer hasta 4 plantas y fumarla en salones especiales. De manera paralela, se recomienda diseñar e implementar estrategias de educación pública sobre los riesgos de su consumo para aquellos jóvenes que a partir de los 18 años puedan comprarla en tiendas. De repente tienes a chavitos que a sus 17 años, 18 años, los agarran con X cantidad de marihuana y los meten a la cárcel, y ya posterior a eso, independientemente cuál haya sido la circunstancia original, ya esa persona ya tiene un tache del tamaño del mundo, entonces ya no consigue empleo, ya está rechazado por parte de la sociedad y arruina esa vida. Entonces, no a la criminalización de esta actividad para no tratar un tema de salud pública en el ámbito de Procuración y Administración de Justicia. 2, el asunto que tiene que ver con que es un centro de costos para la sociedad económicos, independientemente de los otros, en donde
más bien puedes recaudar los fondos necesarios para revertir los daños que sí genera el uso de las sustancias. Es decir, siempre en estas cosas pues van a haber adicciones, van a haber accidentes porque la gente va a manejar bajo el influjo o lo que sea. Entonces, el enfoque es más bien taxarlo, es decir, ponerle una tasa impositiva para poder recaudar los fondos necesarios para revertir los costos ante la sociedad. Claro. El gobierno canadiense asume que la regulación del cannabis es una política que hará menos daño que la política de prohibición que entrega todo este mercado completo a unos empresarios criminales que no tienen el menor pudor para vender productos tóxicos o para vender productos a menores de edad o para vender ese y otras drogas a la juventud que en este momento probablemente solo está interesada en consumir cierto tipo de cosas, ¿no? O a los adultos incluso que hoy en día quisieran consumir cannabis y lo quisieran hacer de manera segura y sin la intermediación de estas bandas criminales. Además, el gobierno de Trudeau lo está haciendo también para poder conocer mejor cuál es ese mercado. Si tú sabes qué produces, cuánto produces, quién es quien lo está consumiendo, en dónde se encuentra, cuántas ganancias te deja en términos de ventas reales, cuál es el costo de producción unitario, etcétera, pues tienes tú también muchísima mayor información para poder modularlo. Y las ventajas de la regulación frente a la prohibición es que sí tienes muchos elementos que ir controlando y modificando sobre la marcha para permitir resultados distintos. Dentro de las convenciones, digamos que las sustancias se rigen, sustancias como lo son la heroína, la cocaína, inclusive el cannabis, entran dentro de un marco de sustancias que tienen un riesgo a la salud, por lo tanto deben ser controladas. Esto ya está especificado, entonces los Estados miembros conocen estas especificaciones sobre el control de ciertas sustancias, pero el control se da porque se conoce que son riesgos a la salud. De ahí en fuera también se sabe que sí se debe promover y entender el uso de ciertos medicamentos o ciertas sustancias con fines científicos y médicos, pero lo que decida hacer un país son políticas internas y, como bien dices tú, en la oficina lo que se busca es acompañar siempre regidos por estas convenciones o mandatos. Actualmente la marihuana es solo legal en Canadá para aquellas personas que tengan recetas médicas. Sin embargo, la hierba es altamente utilizada por los jóvenes, pues recordemos que Canadá es uno de los países con mayores porcentajes de consumo del cannabis entre los adolescentes de todo el mundo. Con la idea de despenalizar el consumo de marihuana es que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se aleja del enfoque represivo para colocarlo sobre los temas asociados de la salud pública, la educación, pero también en este terreno tan importante de los derechos individuales. Y es que aquí hay una referencia muy importante de David Bienstock del Cannabis High Time, quien señala que una manera para evitar el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos es a través de la legalización de la marihuana y no vía la construcción del muro. Este fue uno de los eslogans del candidato Trudeau, de quitar el negocio de las drogas de las manos de los carteles para traerlo de regreso a la legalidad bajo la supervisión del Estado, con el objetivo precisamente de incidir mejor en quién consume, cuándo consume, qué tipo de productos se está consumiendo, con qué calidad se está produciendo y cuáles son los daños que está causando. Y ahí vemos diferencias interesantes incluso entre los mismos estados. Mientras Colorado tiene un modelo que permite integración vertical de mercados, es decir, que quien produce pueda transformar la sustancia y venderla, otros estados, por ejemplo, como California, que es el más importante, que se sumó a la lista en noviembre de 2016, tiene más un enfoque de justicia social en donde el énfasis está puesto en la eliminación de los récords criminales de los jóvenes que fueron detenidos por posesión simple de cannabis, donde se está pensando, por ejemplo, beneficiar en un periodo de 5 años inicial a los cultivadores pequeños de este tipo de sustancia frente a los intereses pues, de las empresas más grandes, y donde se está pensando también que haya una fuerte inversión en salud pública.
Entonces yo creo que esto sí va a encaminar a una política de control de drogas en donde nos enfoquemos más en lo que importa, que es el crimen organizado en el tema penal y de criminalización, y podamos enfocarnos a salud pública y prevención en todo lo demás, ¿no? En el ámbito de los usuarios. Ahorita Colorado está manejando estos temas, han recaudado, la última cifra que vi, que ya seguramente es viejísima, pero fueron $250 millones de impuestos por medio de esta venta. He visitado las tiendas, o sea, me da mucha curiosidad, es una tienda que entras con una documentación oficial, ¿no? En mi caso tenía que ser pasaporte, y entras y son como una especie de botica, pero del siglo XXI, ¿no? Es muy interesante con comestibles, con bebidas en latas, o sea, todo, digo, es como si estuvieras viendo un refrigerador de Coca-Cola. Sí, bueno, sí. Aquí se trata de bebidas que tienen el THC, ¿no? De la sustancia activa. Sí, todo muy bien mercadeado, ¿no? Y todo en el mercado gris. Claro. Y por cierto, todo tiene que ser pagado por efectivo, porque como no hay una legalización real, sino son semi, ¿no? Y todo es un mercado gris, entonces los bancos no te dan una terminal. Es que ve el nivel de detalle, no te dan una terminal para que puedas pagar en tarjeta de crédito, entonces se ve cómo manejan este tema de del efectivo. Claro. En el intento por desafiar el status quo que prevalece en materia de política antidrogas, algunos países de América Latina han dado giros significativos. Ahí está el caso de Uruguay, el primer país de las Américas que se ha atrevido a regular todo el proceso de la marihuana desde su producción hasta su comercialización. Recientemente su país vecino Argentina aprobó su uso medicinal y Brasil, aunque todavía el consumo es ilegal, ya se han dado algunas penas alternativas. Pero en todo este recorrido, la OEA ha tenido algo que decir en los países de América Latina. En un informe reciente ha señalado sobre las fallas y los efectos devastadores que ha tenido la política antinarcóticos en nuestros países. Por ello, ha propuesto que revisemos regímenes alternativos y legalicemos algunas sustancias prohibidas. En la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos regimos por 3 mandatos o 3 convenciones, 1961, 1971 y 1988. Y en ellas se habla claramente sobre el control de drogas ilegales, el control de sustancias psicotrópicas y el tráfico ilícito de armas y drogas. Finalmente, en el mandato de las Naciones Unidas es un acompañamiento. Buscamos acompañar a los países por medio de acompañamiento técnico, científico, basado en evidencia, para poder crear políticas públicas que mejoren, en nuestro caso, la función de ya sea drogas y corrupción, ¿no? ¿Y dónde está el debate aquí? Pues el debate lleva estancado al menos 2 años. Tenemos un dictamen de cannabis medicinal que es una reforma muy laxa que básicamente permitiría universalizar lo que hoy ya se hace en casos individuales, que es la importación de medicamentos derivados de esta planta, que pese a todo, pues pese a lo tímida que es, pese a lo incompleta que es, pese a lo atrás que nos deja frente a nuestros vecinos del norte, pues sigue sin poder salir de la Comisión de Salud, sigue sin poder ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, con todo y que salió del Senado, que fue su Cámara de origen, con una votación abrumadoramente mayoritaria de todos los partidos. Salió con 98 votos a favor de partidos de todos, ¿no? Con votos del PRI, con votos del PAN, con votos de las izquierdas, y yo no encuentro el motivo por el cual en la Cámara de Diputados todavía no le han dado luz verde a este primer pasito que nos podría poner en la dirección correcta, y esperando que se abrieran las puertas a que esto nos permitiera evolucionar más en el futuro, sobre todo con el tema de la descriminalización efectiva de los usuarios, que fue algo que incluso el presidente Peña Nieto puso sobre la mesa después de asistir a la sesión especial de Naciones Unidas sobre el tema en abril de 2016. En los esfuerzos globales de reforma a la política antidrogas, México también ha generado cambios significativos, pero todavía reticentes a una mayor transformación.
siendo uno de los países más afectados por el régimen prohibicionista y persecutorio de drogas y de haber sufrido una guerra cruenta con enormes consecuencias negativas para el país, no hemos terminado de mostrar una nueva mentalidad para gestionar y regular el problema. Recordemos que en la última década se registraron cerca de 150,000 muertes relacionadas con el narcotráfico y que se han producido miles y miles de desplazados y desaparecidos. Ha sido México en carne propia quien ha sufrido las fallas colosales del enfoque prohibicionista y punitivo liderado por Estados Unidos, este último país el principal demandante de drogas y quien rechaza aceptar sus hábitos de consumo. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se crearon foros de diálogo que incluían organismos internacionales como es más otros filiales de Naciones Unidas, también sector privado, organismos no gubernamentales e inclusive el mismo gobierno federal para poder platicar sobre el enfoque que se le quiere dar a estas resoluciones rumbo al 2019. Y realmente es muy afortunado porque sí se tiene un acuerdo sobre la importancia de estas resoluciones, ya que el enfoque de salud pública siempre tiene que ser el eje central. Y de ahí partimos hacia derechos humanos. También tenemos que entender el tema de grupos vulnerables y ahí entra una vertiente de justicia terapéutica, en donde estamos hablando de buscar descriminalizar a los usuarios y llevarlos a lo que hoy en día en ciertos países se conocen como cortes terapéuticas, en donde existen sanciones, pero no son sanciones que te llevan a la cárcel, sino más que nada tienen que ver con redituar a la sociedad. Lo que sí tenemos para México, es decir, el mensaje que sí nos llega a México es que tenemos que continuar con la guerra en contra del narcotráfico. ¿Estás de acuerdo con esa postura? Definitivamente no. O sea, a ver, es que tenemos que entender que lo que es la sustancia y el per se no tiene necesariamente que conllevar la violencia. Entonces, México lo que tiene es un serio problema de falta de gobernanza básica. O sea, independientemente que si es del narcotráfico o si son otras modalidades de crimen, el problema de México es la falta de Estado con E mayúscula. Entonces, como no se le ha prestado, porque los últimos gobiernos, la verdad, no les ha interesado gobernar, ese es fundamentalmente el tema, ¿no? Les gusta de pactar, transar, ¿no? El tema de la cleptocracia, y entonces todos se creen estrategas, entonces entran en la grilla y vamos a ganar las elecciones en Veracruz y cómo, y Duarte y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ese es a lo que se dedican, cuando lo que se deberían de dedicar es a la gobernanza básica, es decir, a los premios y castigos que hacen que lleguemos a estos espacios. Entonces, a lo que estamos en este momento, como el narcotráfico entra con una enorme cantidad de dinero para corromper a las instituciones, entonces tenemos enormes áreas del territorio nacional en donde el gobierno es el narcotráfico, ¿no? Entonces, que es un problema del Estado mexicano, no es un problema del narcotráfico per se, se manifestó por medio del narcotráfico porque hay un vacío. Sí, fue la modalidad que generó el suficiente recurso para corromper todo el sistema. Bueno, México tristemente va a ser el único país de América del Norte que se rehúse a regular de manera legal esta sustancia y a modificar sustancialmente su política de drogas, pese a que sus vecinos del norte de Canadá y Estados Unidos lo van a hacer. Yo te diría que el impacto lo veremos una vez que empiece la venta, por ejemplo, en el estado de California, que se espera que también sea en enero de 2019, cuando empiecen otros estados fronterizos realmente a regular esta sustancia, y entonces veamos la contradicción de nosotros seguir poniendo toda la represión, seguir poniendo todo el costo económico, social y político que implica mantener una guerra fratricida que está básicamente asesinando a 160,000, 200,000 personas en 10 años,
sin que necesariamente nosotros vayamos a impactar mayormente el consumo de cannabis en los principales países que demandan esta sustancia, como eran nuestros vecinos de América del Norte, ¿no? Y además vamos a ver cómo ellos sí van a empezar a cobrar los beneficios, no solo económicos, producto, por ejemplo, de las ganancias impositivas de este nuevo mercado regulado, sino también sociales, ¿no? De ver cómo van a poder integrar mejor a las personas que participaban de estos cultivos. California, de nuevo, es un gran ejemplo de cómo se va a poder trasladar una industria de lo ilegal a lo legal. Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, signos novedosos y pro marihuana han tenido lugar. Desde antes de su gestión, México despenalizó la posesión de drogas para uso personal e inmediato. La nueva Ley General de Salud que permite la posesión de 50 miligramos de heroína, medio gramo de cocaína y hasta 5 gramos de marihuana. Recordemos también la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que amparó a 4 personas para el autoconsumo de marihuana con fines recreativos. El parteaguas que permitió caminar sobre paradigmas más progresistas y flexibles, aunado a la aprobación del Senado de la República para legalizar la marihuana medicinal en diciembre del 2016. Por otro lado, no olvidemos que la Constitución de la Ciudad de México contempla el uso médico y terapéutico de la marihuana. México se está encaminando de manera muy clara a poder llevar estos enfoques a términos de inclusión, digamos, poder llevar el enfoque de salud pública, el poder hacer este ámbito más preventivo en términos de drogas, la descriminalización de usuarios, en términos de equidad de género, hablar de grupos vulnerables, y creo que sí, México ha sido, en lo que respecta a mi opinión, muy enfático en poder, digamos que seguir con los puntos importantes y poderlos llevar a cabo y retomar dentro de las políticas públicas, ya que pues la UNGAS de verdad sentó un precedente en términos de cómo se va a llevar de aquí en adelante el tema de drogas. Pero en realidad lo que hemos visto es que esta ley se ha servido para crear un delito más, que es el delito de posesión sin intención de suministro o venta, que antes nuestra ley no tenía como tal tipificado, ¿no? Antes del 2009 nuestra ley decía posesión con fines de suministro y venta, cultivo, producción o tráfico, y ahora tenemos posesión sin fines de suministro o venta, posesión con fines de suministro y venta, tráfico y producción por otro lado, con cantidades que van de los 0 a los 5 gramos en el caso de marihuana o de los 0 a los 0.5 gramos en el caso de cocaína, que se consideran como un delito menor de narcomenudeo, pero que se persiguen dobles, se persiguen puede ser por la federación o por los estados, porque se habilita una concurrencia en la persecución de estos delitos, y a partir de los umbrales establecidos como posesión para fines personales multiplicados por 1000, es decir, en el caso de cannabis de 6 gramos a 5 kilos, es la federación únicamente quien persigue estos delitos y ya se les considera como tráfico como tal, y se les asignan penas de hasta 10 años de prisión. Cuando el presidente Peña Nieto recoge esta iniciativa como una posibilidad, inmediatamente hubo una fracción conservadora dentro del PRI que le dijo en el legislativo, y eso ya en la 63ª legislatura, en la actual, le dijo que de ninguna manera lo iban a poner no lo iban a poner en las prioridades legislativas. Claro. Hay todavía un conservadurismo ahí que no quiere escuchar razón, ¿no? Y lo que es más, el narcotráfico lo que hace es llega con la propuesta básica de plata o plomo, ¿no? Entonces, o sea, una de dos, o te hago rico o mato a tu familia enfrente de ti, luego te mato a ti. Entonces, yo creo que no le ponemos suficiente énfasis en la parte de plomo. O sea, estas personas los tienen que volver cómplices de todo esto, independientemente de que quieran o no, porque si no, sufren de una violencia tremenda que no nada más son ellos, sino aparte de su familia. En ese momento ellos entran ahí y luego se establecen estas franquicias, secuestro, extorsión y demás, porque como generan estos sicarios, personas armadas y demás que ya no tienen una sensibilidad humana porque la pierden después de todo el horror que han visto y perpetrado,
en ese momento se generan estas franquicias y se extiende un cáncer generalizado. Entonces, desde mi perspectiva es un error garrafal, es un error que de hecho está poniendo en tela de juicio la viabilidad del proyecto mexicano, y hay que revisitarlo hoy. En el escenario de la diplomacia multilateral, México junto con otros países de América Latina han buscado sostener un enfoque más balanceado, más equilibrado en torno a la política antidrogas en la región. Recordemos que bajo el principio de la responsabilidad compartida y que México junto con Colombia y Guatemala decidieron presionar para que se adelante la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas que tuvo lugar precisamente el año pasado. Aunque todavía no hay un consenso mundial en torno a esta problemática y hemos atestiguado respuestas variadas y diferenciadas conforme a cada uno de los intereses nacionales, lo importante es que hemos estado atestiguando cambios significativos para favorecer la perspectiva sostenible en materia de derechos humanos, prevención y salud pública. Uno de los puntos de la UNGAS tiene que ver con darnos cuenta que el problema de la droga no es estático, sino que lo que se dijo en 2016 puede que no sea lo que se vaya a decir en 2019. Entonces, tener en cuenta que el problema de drogas es un problema total y absolutamente dinámico y lo tenemos que tratar como tal. Entonces, hoy tenemos resoluciones que nos competen en el 2016. No sabemos si estas sean las que sigan siendo vigentes para el 2019, pero lo que sí se sabe es que se está buscando que vaya de la mano con los cambios que suceden de manera cotidiana en nuestra vida, ¿no? Entonces, no dejarlas estancadas en el tiempo, sino crecer con las políticas, que las políticas de droga crezcan con nosotros y con los problemas actuales. Yo creo que es una libertad que todos tenemos como individuos de hacer de nuestro cuerpo lo que nosotros querramos. Claro, y que el Estado no debe de meterse. El Estado no debe de meterse. Y un problema de salud pública, eventualmente con el abuso, porque el uso no necesariamente conlleva el abuso. Eso es muy importante. Sí. O sea, yo no soy partidario, no me gusta, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, pero reconozco el derecho de que quien quiera utilizar estas sustancias, pues está en todo su derecho de hacerlo. Entonces, no hemos visto una reducción neta en la criminalización de usuarios. Esta ley tampoco ha tenido ningún impacto en los niveles de uso de sustancias ilícitas en México y sin embargo, pues sí está metiendo cada vez más autoridades, cada vez más recursos en la persecución de conductas que honestamente distraen a nuestras policías, a nuestras fuerzas armadas, a nuestras procuradurías de las tareas que verdaderamente deberían estar haciendo, que son garantizar seguridad y justicia para todos, sin estar perdiendo tanto tiempo en la persecución de marihuana, ¿no? Claro. Esperaría que México se subiera a esta ola de tener políticas de drogas más humanas, más eficientes y menos ilegales, ¿no? Menos proclives a seguir alimentando el crimen organizado, aunque claro, pues eso dependerá de la voluntad política de nuestras y nuestros legisladores. Veamos ahora el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre los retos de la migración en Canadá. Recientemente, la ministra de Salud del gobierno canadiense, en la víspera de la Convención de Naciones Unidas en la lucha contra las drogas, confirmó el plan del presidente Trudeau para despenalizar el consumo de la cannabis. Esto tendrá una repercusión de la Unión Americana hacia Canadá, dado que es mayor el flujo de estadounidenses que los canadienses hacia aquella nación. Solo en el 2016 se contabilizó un total de 40,000 estadounidenses que se fueron a Canadá contra 20,000 canadienses a la Unión Americana. ¿Qué va a ocurrir y a quién va a incentivar? Pues no solamente a estadounidenses, sino también a mexicanos,
como lo señaló recientemente el secretario de Seguridad Interior, Kelly, de los Estados Unidos, quien incluso advirtió con el levantamiento de un muro a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. No olvidar que en 100 millas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá se encuentran las más importantes, a donde asistirá el turismo bajo el apetito del consumo de psicotrópicos, la cannabis estadounidenses, y esto es lo que mantiene la voz de alerta del Departamento de Seguridad Interna estadounidense, y además va a incrementar en cantidad un mercado que a la fecha rebasa los 7,000 millones de dólares, pero que en un plazo de 10 años alcanzaría hasta los 40,000 millones de dólares ante el consumo de la cannabis. Por lo demás, en el caso de México, son 87,000 los mexicanos que residen actualmente en Canadá. Son profesionistas o trabajadores temporales en el campo, aunque ellos no están contemplados en este incentivo de la despenalización de cannabis. También, en la perspectiva del Departamento de Seguridad Interna estadounidense, será un incentivo para que las organizaciones del crimen organizado de México, Estados Unidos, ahora tengan como plataforma y punto de destino final Canadá. Vértice Internacional les presenta la entrevista con la doctora Blanca Heredia. Ella es profesora investigadora del CIDE, quien nos platica sobre las deportaciones de mexicanos que tuvieron lugar durante los últimos 8 años en manos de Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. Barack Obama es el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia de los Estados Unidos. Hay diferentes maneras de deportar, de expulsar a un nacional, a un no nacional de tu país, a un extranjero. Los Estados Unidos antes tenían un solo concepto para nombrar todo esto, que era deportación. A partir de 1996 lo dividieron en 2 categorías distintas, que era, en fin, digamos, en 96 cambió mucho de la terminología, se dejó de usar deportación, se utilizan 2 palabras y conceptos diferentes para lo que podría considerarse deportación. La deportación como tal, que se llama extracción, removal en inglés, y eso pasa por una orden de un tribunal judicial, de un tribunal que ordena deportar a fulanita persona, ¿sí? Porque no cumple con los requisitos de residencia. Normalmente, porque los deportan porque se les pasaron el tiempo de la vigencia de su visa, o porque habían entrado de por sí de manera ilegal, y en particular durante la época de Obama se centró mucha de la atención en deportar a personas que, estando indocumentadas, fueran criminales. Luego viene el problema de cómo definimos criminales. 18% de esos crímenes son crímenes migratorios, o sea, que para el conjunto del periodo 2009-2015. Pero lo que eso quiere decir es que no intentaron volver a regresar a los Estados Unidos. Pero en fin, aumentó de manera muy significativa el número de deportaciones, no el otro grupo grueso de personas expulsadas, que es lo que antes se conocía más como retorno voluntario, y que son gente que se detiene en la propia frontera porque no tiene la visa, porque no tiene la visa vigente o lo que sea, y se le regresa ahí mismo. Ese ha sido menor con Obama, pero el número de las deportaciones como tal, de los removals, ha sido el más alto, tanto de mexicanos como de cualquier nacionalidad. Entonces, no es cierto que no sepamos de qué se trata ese problema, ya lo hemos estado viviendo desde 2009. Las estimaciones varían mucho. México lo cuenta, sobre todo la Unidad de Política Migratoria, la Secretaría de Gobernación lo cuenta como eventos. Ese número que han dado circulando de 2.8 repatriados o deportados es ese de eventos, entonces está inflado, porque puede ser que a ti o a mí nos detengan varias veces, ¿sí? Y eso se cuenta una vez cada evento de deportación, no por persona.
Entonces, en fin, es complicado, pero los norteamericanos tienen una estadística que sí lo ve por individuo, que no son totalmente de fiar estas, pero más o menos. Digamos, entre más o menos 2 millones, un poco más de 2 millones, de 2009 para acá, de personas, no eventos, han sido deportados por Obama. ¿Qué hemos hecho en relación a ellos aquí en México? Pues hacerles la vida dificilísima. No solamente los expulsamos una vez, en el sentido que no les damos oportunidades de crecimiento y se acabaron yendo a Estados Unidos, sino ahora que regresan no somos capaces de abrirle las puertas de nuestras escuelas para que puedan estudiar, no somos capaces de aprovechar sus talentos y sus saberes para que puedan trabajar y ellos obtener un ingreso y un lugar en la sociedad mexicana, sino que tampoco podemos con esos activos contribuir a que haya mayor bienestar para todos. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.